acerca de lo que se afirma repetidamente de que, por ejemplo, en Argentina hoy estamos sobrediagnosticados? Bueno, eso es un tema muy importante. En todo el mundo estamos sobrediagnosticados. Todo lo que tiene que ver con la salud está impulsado por factores comerciales y económicos. Incluso el pensamiento de lo que es normal y lo que no es normal, como lo dije hace un ratito, la definición de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera, depende mucho de lobbies, sobre todo de la industria farmacéutica, encargada de productos que pueden hacer subir o bajar la presión, y de la industria de diagnósticos. Hay un sobrediagnóstico que está estudiado y está publicado en distintos países. Acá lo que pasa en Argentina no tenemos las cifras que uno lee en otros países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En donde esto se estudia seriamente, se ve que digamos, lo estudian desde los economistas, azorados porque, por ejemplo, en Estados Unidos se gasta el 18% del Producto Bruto y nada menos que de Estados Unidos en cuestiones médicas, y que eso es imparable, su ascenso, porque, hasta los que nos preocupa los efectos nocivos que tiene el sobrediagnóstico sobre la gente. Y eso también está muy documentado en los países donde esto se estudia. Acá en la Argentina no conozco, no quiero decir, pero no conozco de que haya estudios que nos muestren el sobrediagnóstico. También hay sobremedicación, paso. Pero es el 80% de los medicamentos que circulan en el mercado no tienen utilidad ninguna. Y aparte pueden ser riesgosos y nocivos. Y eso lo debemos a las leyes del mercado, por decirlo de alguna manera. Es así, lamentablemente es una realidad que hay que enfrentar. Sí, puedo hacer un comentario al respecto. Bueno, a mí me parece por eso que estas cuestiones indudablemente no pueden separarse de hacer una caracterización de lo que hoy es el capitalismo, porque si nosotros pensamos que el capitalismo es algo que ha permanecido a lo largo de la historia inconmovible, pasa como con la física, nos equivocamos. Y creo que justamente el rasgo propio hoy del desarrollo del capitalismo es este modo de comprensión de lo viviente que ha desarrollado a partir de la ciencia y de los modos de aplicación de ese conocimiento a través de la técnica. Por eso, a mi juicio, hoy el capitalismo, como un nombre que lo define, es el de biotecnocapitalismo, es decir, un capitalismo desarrollado a un modo específico de tratamiento de lo viviente a través de la técnica. Porque a veces no reparamos en los términos y cómo esos términos se instalan y los utilizamos, pero utilizar el término biopropiedad es justamente una marca de nuestros tiempos. Hablar de la propiedad de lo viviente también nos habla de que se ha instalado un modo de tratamiento de lo viviente, por lo cual no hay separación entre la forma de tratar lo viviente de la materia inerte. Es decir, entra dentro del régimen de explotación del capitalismo. Vos podés, no sé, extraer células, genes, patentarlos, acumularlos y someterlos a un intercambio comercial. Sí. Entonces, frente a eso, creo que ahí hay una alarma que tiene que sonar, ¿no? Me parece que es una cuestión fundamental poder pensar en términos de estas relaciones y de estas formas de apropiación en momentos donde la economía traducida también en política va mostrando cómo hay países realmente mucho más pobres y en peores condiciones de desarrollo que otros. Sí, la apropiación que hacen las grandes empresas del material genético, de la diversidad genética de países que son más pobres y la manera en que después eso llega a los países más pobres es claramente
una forma de comprensión de lo viviente que se traduce justamente en forma de explotación y de subordinación y de conquista. O sea, me parece que es imposible separar estos procesos de los procesos, digamos, de colonización que han venido de la mano de la ciencia, de la tecnología y demás, ¿no? O sea que en última instancia se trataría de una definición de lo que se entiende por vida. Yo creo que es central, la definición fundamental. Para mí hoy es central, la definición, porque si la vida, que creo algo sobre lo que nos alerta tanto el doctor Penchacer, si la vida queda reducida a una forma de comprensión informática, un conjunto de genes y demás, el fundamento en el que nosotros nos situamos para elaborar toda una concepción de los derechos humanos, una concepción de lo humano y demás, desaparece. Y ese es el gran peligro. Y creo que en ese sentido nos advertía recién el doctor cuando señalaba justamente cómo tenemos que poder comprender estas posibilidades de conocimiento y cómo regularlo, ¿no? Me interesó lo que... ¿te puedo decir de vos? Perdón, ¿no? Sí, ya. Además, hasta altura. Sí, a esta altura. No, me interesó lo que vos dijiste recién del peligro de pensar la vida como un conjunto de genes. Porque ahí sería fragmentarla, justamente. Claro. No es fragmentar un ser humano, sino fragmentar todo el conjunto de los seres vivos. Por eso me resultó interesante eso. Y creo que me parece que esto nos alerta sobre... porque muchas veces te dicen, bueno, siempre la ciencia actuó sobre la vida. Sí, pero el poder que hoy tiene es absolutamente el poder que tiene el conocimiento. No digo, la ciencia es una abstracción, no sabemos de qué hablamos. Pero el poder que hoy tienen los laboratorios y las empresas que manejan estos conocimientos y estas tecnologías es extraordinario, porque es la capacidad de cambiar definitivamente lo que entendemos por vida. Claro, y el otro tema, volviendo al punto que pusiste vos, sobre la mesa, que es el de la subjetividad, eso también hay que tener en cuenta que estamos cada vez más manipulados, nuestra mente, nuestros valores están manipulados por esta realidad tan opresiva. Yo la veo como opresiva, ¿no? Sí, coincido. De que los que manejan nuestros destinos ya ni siquiera son los políticos, son las empresas multinacionales que manejan la vida, digamos, las farmacéuticas, las biotecnológicas y otras, que van además moldeando los hábitos de consumo de la gente. Es decir, ¿por qué? Tomando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una tecnología nueva que apareció en los últimos años que permite lo que se llama edición genética, que es modificar genes. Esto apareció hace unos años y ya está siendo experimentado en todas las especies que uno se le puede imaginar, aunque en el ser humano como métodos de terapia génica. Pero, sin embargo, las grandes discusiones éticas con respecto al uso de esta tecnología, la edición genética, aparecen mucho antes de su posibilidad real de incidir sobre la posibilidad de modificar el genoma o algún gen de células germinales, de embriones, y apuntando entonces a modificar la constitución genética de generaciones venideras. Y esto, yo me pongo a pensar, ¿por qué es el tema, digamos, más importante sobre el cual se está debatiendo la tecnología de la edición genética? Cuando que en realidad lo importante, y ojalá pueda resultar veraz, el hecho de que va a permitir tratar enfermedades genéticas que hasta ahora eran intratables, porque la idea de la terapia génica, que era agarrar un gen, cambiarlo y insertar el gen sano, es una idea que hace como 25 años y nunca se pudo implementarse en forma segura, eficaz, pero aparentemente con esta metodología
todo indica que muchas enfermedades que hasta ahora eran intratables se les va a poder hacer modificación genética en las personas. Una modificación genética del gen que tiene un defectuoso y que por lo tanto va a permitir una curación de una enfermedad en esa persona. Pero no afectarían la especie. No afectaría la especie porque todo esto es lo que se llama terapia génica o edición genética somática y no germinal. Sí. Pero todo el mundo, digamos, los grandes foros sobre la aplicación de la tecnología desde el punto de vista ético y demás, tienen que ver con algo que en realidad los medios de comunicación enseguida lo toman y empiezan a moldear este imaginario social de que vamos a producir superhombres, de que vamos a poder modificar los genes. Claro. Y eso es un absurdo. Claro, pero es operativo, pero es absolutamente operativo. En sociedades donde rige el exitismo, la belleza, atravesada, y cada vez se nota más, atravesada por prejuicios raciales, por diferencias de clases que se ahondan, porque todo esto además acontece, no quiero ser dramática, pero acontece en sociedades que no van hacia la igualdad, sino que van profundizando justamente la forma de desigualdad y donde las formas dominantes y de debate no son políticas, sino que están en manos de grandes empresas, ¿no? Por supuesto. Aparte, un pequeño comentario. Si uno quiere saber qué es lo que está ocurriendo con el desarrollo de las ciencias médicas y de la tecnología médica, lo importante es leer la sección económica de la prensa. Exactamente. Yo, que como viví mucho tiempo en Estados Unidos, ya me acostumbré y no dejo de leer el New York Times, las noticias sobre avances médicos salen siempre en la página económica, porque además y lo que importa es si las acciones suben o bajan, o los conflictos legales por patentes, o los precios exorbitantes que le ponen a determinados medicamentos novedosos, etc. O sea que todo sale ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el impulsor, lo que impulsa muchos de estos desarrollos es el factor económico. Y el factor económico en el tipo de capitalismo que estamos viviendo es un factor concentrador y que aumenta inevitablemente la inequidad. Yo estaba leyendo hace poco en Estados Unidos, ¿no? La inequidad ha aumentado el 1% superior de la población, antes creo que tenía como el 30-40% de la riqueza, hoy tiene ya como el 60%. Y el 1% y el 90% de la población está por debajo del 1%. O sea que lamentablemente estamos en una... No podemos obviar esto, así como vos decías que no puede dejar de mencionar, yo digo, no puedo mencionar el efecto que está teniendo sobre la sociedad humana global el capitalismo voraz que estamos padeciendo. Y ahora, en tren de tecnología que ha tenido una gran influencia a nivel social y que es fundamental para el control social, no hace falta ir a tecnología médica, sino que acá tenemos una. En tren de control social, el teléfono celular ha sido y es una tecnología fundamental que incluso plantea también problemas bioéticos muy interesantes. Sí, por supuesto. Hoy veía un gráfico que daba el nivel de penetración de las microondas con las cuales trabaja el teléfono celular dependiendo de la edad de una persona. Entonces estaba comparado un cerebro de un nene de 5 años, otro de 10 años y el cerebro de un adulto. Entonces el nivel de penetración de la microonda dependía de la edad. En el cerebro del nene de 5 años la microonda penetraba casi 3/4 partes del cerebro. El cerebro del adulto penetraba un poco menos. De donde a nivel de la cuestión de patologías cerebrales que pueden ser originadas en el cerebro de un nene chiquito, la cuestión de las microondas es muy importante. Incluso hay estudios que analizan la influencia del celular sobre el sistema opioide orgánico y a partir del sistema opioide ver de qué manera influye sobre el comportamiento. O sea que por más que no sea una tecnología de uso médico, a nivel de control social, el celular ha resultado fundamental. No creo que esto les caiga muy bien a las compañías de teléfonos celulares, pero lo que es cierto es que el nivel de control social alcanzado con el teléfono celular
no tiene nombre. A veces yo a los alumnos les digo, en el Imperio Romano el esclavo era esclavo porque no tenía otro remedio, lo habían esclavizado. Y si podía intentaba liberarse. Ahora el ser humano se esclaviza voluntariamente. Claro, bueno, sí, hay es una peor la servidumbre situación. voluntaria, Claro. Es una servidumbre voluntaria. Claro, totalmente. Entonces es un control social que si Nerón lo hubiera tenido en su poder, Sí, hubiera sí. sido la situación ideal para una persona de ese tipo. Bueno, es parte, podríamos decir que es parte justamente de cómo se constituye lo que podríamos llamar el orden tecnológico en nuestra sociedad, digamos, que es como un orden que es, podríamos pensar, trascendente al orden sociopolítico, es decir, condición de posibilidad del orden sociopolítico. Yo creo que esto es fundamental, pero claro, se genera una relación de dependencia con estos elementos importante. Por eso volviendo quizás a lo que, bueno, cada uno tiene sus obsesiones, pero lo que a mí me preocupa es esta idea de cómo opera esto sobre la subjetividad. En lo personal, y creo que probablemente vamos a coincidir con esto, creo que tenemos una tarea por delante y justamente es evitar esta captura absoluta de la subjetividad. Insistir en que hay un núcleo de este sujeto, de esto que por ahora seguimos llamando humano, claro, que tiene que ser inapropiable. Y si la utopía es el dominio de todo, a esa utopía opongamos, digamos, la utopía de que hay algo que es inapropiable. Seguir siendo humano. Porque claro, utopía por utopía, una es una cacotopía y en cambio la otra, claro, y la otra nos conecta, me parece, de una manera más plena con la vida. ¿Y qué tendremos que hacer? ¿Rechazar la biotecnología? No, porque si no ponerle límites, no, me parece que ponerle al servicio no del ser venderla, es decir, no, hay que regularla, para regularla hay que conocer sus beneficios y sus riesgos, tratar de disociar el factor económico, para lo cual necesitas estados con cierta fortaleza, y no estados que están siendo desactivados como estados, y que son en última instancia títeres de los intereses económicos. Acá uno cuando ve crecer el poder de la industria farmacéutica para hacer prácticamente lo que quieran en los comités de ética de investigación, en las industrias, lo que fuera, y con un Estado que ojalá mirara para el otro lado, ni siquiera los apoya. Entonces eso sí que es muy preocupante, muy preocupante de qué manera, porque esto por supuesto mina la democracia. No puedes tener democracia con una inequidad tan grande como la que existe en el mundo, y con estados que son peleles de los intereses económicos. Yo creo que hay que invertir las preguntas, la manera de pensar la relación con la ciencia y la tecnología. No es la ciencia y la tecnología la que determina cómo debe ser la sociedad. Lo que nosotros primero tenemos que discutir en qué tipo de sociedad queremos vivir, qué tipo de mundo queremos. Y para eso entonces preguntarnos después qué tipo de ciencia y tecnología necesitamos para producir ese tipo de sociedad. Por supuesto que va a ser difícil encontrar consenso en esa pregunta, pero eso es la vida política, dar disputa por los modos de vida que consideramos más justos, apuntando a sociedades que pretendemos más igualitarias, más solidarias, con mayores posibilidades para la vida, no de algunos, sino de todos. De todos. Eso me parece. Bueno, yo diría que hemos llegado a una conclusión interesante. De aquí en más será cuestión de ver cómo avanzamos en este proyecto de establecer una vida
Una vida que no sea solo ni una vida biológica ni una vida sostenida sobre la biotecnología, sino una vida humana, para llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, esto que llamaba Víctor los valores tengan presencia los valores que nos parecen que humanizan al hombre, ¿no? Y no que lo convierten en máquina o en como esto que decía usted, megabytes, ¿no? Sí. Es un poco difícil erradicar, sobre todo los muchachos muy jóvenes de ahora, esa idea de que todo se puede con los bytes. Lo que yo noto en la juventud, valga la redundancia, en la juventud muy joven, es justamente una creencia en el poder de la tecnología, sí, bueno, es lo que hay que a un nivel absoluto. El problema pasa porque en muchos casos esa creencia es un poquito fomentada por los adultos también. Volviendo al caso del teléfono celular, algunas veces uno ve profesores que interrumpen la clase para salir a hablar por el teléfono celular. Entonces es muy difícil de esa manera inculcarle al alumno un uso sano del teléfono celular, porque uno no dice que lo tire o que no lo use, pero que lo use responsablemente. Además, lo que dando clase he notado es que es difícil inculcar el concepto de humanidad, justamente. Es difícil, o por lo menos a mí me resulta difícil, inculcar el concepto de que hay valores humanos, que uno puede ser un ser humano, y que un ser humano no es solamente comprar y vender, o comer y dormir, o usar el celular y el televisor. Que hay, no sé cómo definirlo, pero tenemos algo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces es difícil, por lo menos para mí me resulta así, inculcarle a los estudiantes el concepto de humanidad, de que tenemos, a mí me resulta difícil, ¿no? No entiendo. Que tenemos alguna cuestión, no sé cómo caracterizarla, que dice somos humanos. Claro, pero quizás tal vez eso justamente es una de las grandes interrogantes y preguntarse si hay algo que efectivamente nos hace humanos o sartreanamente uno diría, bueno, hay un proyecto del desarrollo de una existencia y bueno, cómo nos constituimos como humanos. Quizás como dijo Nietzsche, el hombre es algo que tiene que ser construido. Y ahí estaré. Y bueno, pero justamente, pero eso que tiene que ser construido no está definido. Ese es el punto. Y ahí está la cuestión de la libertad. Yo en ese sentido no quiero ser bobamente optimista, pero sí creo que la vida en su potencia tiene capacidad de resistir a estos intentos de dominio. Sin duda, sin duda. Bueno, lo cierto es que en tu experiencia con estudiantes de ingeniería, yo pienso que el perfil de un estudiante de ingeniería es distinto de un estudiante de filosofía. También tengo mucha experiencia con estudiantes de carreras paramédicas. Sí. Bueno, pero las paramédicas también son muy técnicas. Son muy técnicas. No, digo, pensando un poco en esta cosa de no ser bobamente optimista, yo pienso que el perfil de un estudiante de ingeniería lo hace más proclive a esto que tú describías con respecto a la fascinación por la tecnología y la dificultad de incorporar la humanidad de todo eso. Sin embargo, más o menos. Muchas veces en el estudiante de ingeniería hay una gran vocación por comprender, por ejemplo, los principios básicos de la ciencia actual, que tienen que ver con lo básico de la biología, lo básico de la astronomía, que dan una visión científica que no es meramente una aplicación tecnológica. Por el contrario, lo que noté en los estudiantes de disciplinas paramédicas es que allí sí hay una fascinación con el megabyte absoluta y un olvido del ser humano muy importante, cosa que es más problemática porque un estudiante de carreras paramédicas va a estar en contacto con pacientes, va a estar en contacto con seres humanos. Y por ejemplo es muy difícil hacerles comprender que frente a un paciente en situación muy lamentable, digamos, el paramédico tiene que tener una cierta actitud de respeto hacia ese paciente, por ejemplo, no estar caminando con el celular delante de un paciente en situación problemática.
Entonces allí he notado que falta un poco el concepto de ser humano. Claro, a lo mejor no es el concepto, sino lo que hay que... Sí, no sé si la- no, pero, si la pero expresión es que correcta estoy es el tratando de concepto. pensar, Claro. estoy Sí. tratando de pensar, porque por Sí. supuesto me interpela esto. Tal vez no se trata del concepto de ser humano, sino de la experiencia de humanidad. Bien, bueno, lo ¿No? podemos De llamar así. cómo logramos tener esta experiencia de humanidad. Y bueno, habrá que seguir Claro. tratando de Buscando lograr... despertarla. Sí, y de no sentir... Es cierto que hay, y por muchas y por distintas circunstancias, hay un profundo dolor, hay una sociedad que nos está mostrando también que no solamente por estas circunstancias tiene un fuerte desprecio por la vida. La situación, la angustia, el pesar que venimos viviendo desde hace ya tantos días por la situación de Santiago Maldonado, también nos interpela sobre nuestra humanidad. Y hemos visto respuestas muy distintas, desde respuestas siniestras y cínicas a otras que nos conmueven profundamente en lo que más tenemos de humanos. Esas respuestas están en disputa. Y eso es lo que nos hace humanos, la vida política y dar disputa por esos sentidos, que es todo ese común, ¿no? Porque no es solamente la vida y la biotecnología. Hemos atravesado un hecho que nos ha interpelado, si quieren, en el hueso mismo de la vida. Y no me equivoco si digo que no debe haber un dolor más terrible que la desaparición, la búsqueda de la identidad y demás, y que afortunadamente, porque hoy se disponen de los conocimientos y demás, creo que si los obstáculos no son insalvables, vamos a llegar a la verdad. Y eso, por doloroso que sea, va a ser reparador y va a ser lo más humano que vamos a poder hacer. Me parece, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido muy enriquecedor todo esto y podemos aplaudirnos y para la próxima pensaremos nuevamente las cuestiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la a invitación. los organizadores habernos dado esta oportunidad. Creo que ha Sí. sido muy enriquecedor para todos. Para todos.